Tomamos nuestra Biblia en nuestras manos y confesamos todos juntos con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Romanos capítulo número 8. Vamos a iniciarnos en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo número 8. Y vamos a comenzar recordando que en el mes de enero, la primera o la segunda semana de enero, Dios nos dio una palabra profética. Y el Señor nos dijo que en este año 2015 todos nosotros tendríamos un encuentro o un reencuentro con nuestro llamado divino. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito eterno. El año anterior habíamos hablado bastante sobre el tema de la providencia. Dios tiene todo un plan en sus manos, de la eternidad, porque Él es inmortal. Él es el Olam, el eterno. Desde la eternidad Dios realizó un plan. Ese plan comenzó en Génesis 1:1 y se abrió una especie de paréntesis de tiempo. Antes es la eternidad y después va a volver a haber eternidad, pero en medio hay un periodo de tiempo que yo suelo llamar los tiempos de la Biblia. Y en ese tiempo el Dios Todopoderoso creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y luego el Señor escogió a Abraham para levantarse un pueblo. Y de ese pueblo el Señor sacó a su propio Hijo, Dios en la carne, Jesucristo. Y lo hizo con el propósito de salvar a la raza humana y con el propósito de levantar una iglesia, eclesía, separados de, dedicados a, separados del mundo, dedicados a Dios. Eso es lo que significa eclesía o iglesia. Y de esa iglesia Dios planea sacar una novia para su Hijo. Y de esa novia Dios celebrará las bodas del Cordero y la iglesia reinará con Cristo por los siglos de los siglos. Y luego dice: entonces se tomará al diablo y se le echará al lago de fuego por los siglos de los siglos. Es decir, vuelve a abrirse la eternidad. Ese es, en muy pocas palabras, el plan de Dios. Y dentro de ese plan maravilloso de Dios, Dios ha creado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a su imagen y semejanza, y nos ha llamado y nos ha predestinado y nos ha dado un llamamiento divino, una función. Yo lo decía el otro día, no es que Dios pasó un accidente, tengo un hijo que se llama Rocky, ¿qué hago con él? No es así. Es que Dios le crea desde antes de la fundación del mundo con un propósito divino. Y ese propósito divino es nuestro llamado. Tenemos un llamado individual, tenemos un llamado muchas veces familiar, o como pareja o como familia, pero tenemos nosotros los presentes un llamado como iglesia, un llamado corporativo. Hay iglesias que tienen un llamado más evangelístico, otras iglesias tienen un llamado más para el discipulado, otras iglesias tienen un llamado más para la profecía, otras iglesias tienen un llamado para las misiones. Cada quien tiene un llamado especial. ¿Por qué es especial? Porque es único, porque es perfecto, porque fue diseñado por Dios. Y nosotros tenemos el nuestro. Ya lo decía el hermano Gustavo Solares más temprano. Nosotros estamos inspirados en Apocalipsis porque dice que habrá una lista de naciones que habrán de ser salvas, y entonces Dios nos dice: es la razón de por qué te puse en esta nación, para trabajar hasta que esta nación sea inscrita en la lista de naciones que habrán de ser salvas. Y aquí viene lo hermoso de lo que hace el Espíritu Santo. Nos dice en enero: tendrás un reencuentro con tu llamado divino, o tendrás un encuentro con tu llamado divino. Y en un abrir y cerrar de ojos, Dios lo hace y reúne la pasión, el amor, el Espíritu Santo, voy a decir mejor, la potencia del Espíritu Santo, dice Pablo,
con la visión y el llamado de Dios, y parece como que se hace un fuego ahí, y de repente uno tiene un entendimiento espiritual, una comprensión de la visión y el sueño, el lenguaje del Espíritu Santo, todo eso que hablamos se hace realidad en un abrir y cerrar de ojos, y decimos, y fue el hermano Rodney Howard Brown el que usó la palabra infraestructura, 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 y de repente yo abro los ojos y digo, sí, pero no está completa la infraestructura. Hay un modelo que ni siquiera habíamos captado que estaba ahí tan claro el modelo, pero ahora entendemos que es un modelo, y si es un modelo es replicable, y si es replicable entonces se puede replicar en toda la nación, y entonces podemos cumplir la visión de Dios. ¿Qué es ese modelo? Miren, con sus imperfecciones, porque somos humanos, pero esto es lo que estamos tratando de hacer. Llegamos a entender de que Dios nos dio un corazón que se llama iglesia. Porque dentro del modelo, lo importante, vital, el corazón es la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se da evangelismo, ahí se da discipulado, ahí se da el crecimiento, ahí aprendemos a orar, ahí es donde aprendemos a interceder, ahí es donde aprendemos la guerra espiritual, ahí es donde maduramos como cristianos, ahí es donde comenzamos a servir a Dios, ahí es donde entendemos del servicio a nuestros semejantes, ahí es donde nosotros recibimos una cosmovisión bíblica, una cosmovisión judeo-cristiana, una cosmovisión netamente escritural. Ahí es donde nuestros valores comienzan a cambiar, ahí es donde los hábitos comienzan a variar, ahí es donde nosotros leemos un día: el que mentía que no mienta más, el que robaba que no robe más, sino que trabaje con sus manos. Empezamos a entender cómo es la vida a través de su palabra. Entonces la iglesia es el corazón, pero el Señor nos permitió, en el afán de lograr llegar a la nación, nos permitió el elemento de las comunicaciones, y comenzamos con AM Visión, después vino Estéreo Visión, después viene el tema de las redes sociales. Ahora estamos nosotros detrás de tener un canal de televisión de 24 horas que alcance a todo el país. Vamos a lograrlo, lo van a ver. Y también una red para alcanzar a todas las iglesias en la nación, de manera que en todas las iglesias tengamos el mismo mensaje, vayamos al mismo lugar, unánimes juntos, como dice la palabra, hasta tomar este país. Y entonces entendemos esto de las comunicaciones. Qué bien lo dijo Rocky: al principio no sabíamos nada, ni entendíamos nada, pero han pasado más de 20 años, y entonces vamos aprendiendo y vamos mejorando. Y luego el Señor nos habla del tema de la educación. No sé si luego, antes o después, es irrelevante. Comenzamos un colegio con 36 niños, al año siguiente teníamos 72, llegamos ahora a tener el colegio de la zona 16, más el de aquí de la zona 14, más el de Villanueva, más el de Escuintla. Son 19 colegios en el país. Esperamos ahora llevar esto a los 22 departamentos de Guatemala. Pero entonces hay otro elemento, y es el elemento del servicio. En Estados Unidos y en otras partes del mundo se le suele llamar el evangelio social. Es decir, la responsabilidad de la iglesia para con la sociedad, la filantropía, la generosidad, el darle al que tiene menos que a uno. O, si lo quieren reducir a una plática bíblica, Pedro que le dice a Pablo: mucho gusto, que te vaya bien, solamente que no te olvides de los pobres. Así dice, no, me extendió la diestra y me dijo: no te olvides de los pobres. O sea, le dijo que te vaya bien, pero que no se te olviden los pobres. Entonces, ese ministerio de alimentación al necesitado, el ministerio de manos de amor con los niños, es un imperativo en un país donde hay tanta necesidad. Es un imperativo en un país donde en el altiplano los números van del 81 al 89% de niños de 0 a 5 desnutridos crónicos. Se necesita que hagamos algo. Yo sueño con este tema. Saben ustedes que hice un cálculo el otro día: con $9 millones se pone una estufa O'Neill en todos los hogares del altiplano guatemalteco. Una estufa O'Neill le salva al país decenas de miles de hectáreas de leña cada año. Problema que vamos a ver con el agua. Y además le ahorra 2 días de trabajo a la semana a la madre de familia. Es increíble que el gobierno no lo haga, ¿no es cierto? Pero si no lo hace el gobierno, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que encontrar la manera de lograr llegar a suplir las necesidades de nuestros connacionales, que son nuestros semejantes, y que por cierto,
son los que hacen que los números de los evangélicos suban, ¿verdad? Porque es ahí donde hay las mayores concentraciones de creyentes. Nosotros fuimos la primera vez a San Juan de Secanal, una aldeíta de 50, 60 familias, no me acuerdo el número, y había 2 iglesias, todos evangélicos, el pastor con tuberculosis, por la necesidad, por el hambre, por la falta de recursos. Es imperativo que nosotros tengamos el brazo social. Entonces, llegamos a entender que tenemos 4 elementos: la iglesia, las comunicaciones, la educación y el servicio al prójimo, el servicio a nuestro semejante. Entonces empezamos a soñar en crear los centros de transformación. El centro de transformación tiene 2 planos: el plano natural, terrenal, geográfico, es decir, es un terreno, como el de Escuintla. Ya compramos el terreno en Escuintla, entonces ahora va a haber un plano, y en el plano hay colegio, más universidad, más técnico vocacional, más manos de amor, más radio, y por supuesto en el centro la iglesia. Entonces tenemos el modelo natural, el modelo físico. Paralelamente tiene que haber un modelo espiritual, un objetivo, una meta, acompañada por supuesto de la guerra espiritual y de la oración, y el de vencer al maligno y de recuperar nuestro territorio. Pero paralelo debe haber también un discipulado profundo para que las personas crezcan, para que nadie se quede como un niño llevado por el viento de lado a lado, sino que podamos profundizar en la carne de la palabra de Dios todos juntos, haciendo la labor evangelística, pero sirviendo al prójimo. Imaginen un centro de esos donde una familia es evangelizada, se acerca a la iglesia, sus niños entran a la preprimaria y después siguen a la primaria y secundaria, y después se gradúan de la universidad, y después se vuelven padres de familia en esa misma iglesia, y sus nietos también. Esa es la manera de transformar el país, transformando a las personas para transformar a la familia, para transformar el entorno, y entonces llegar al país con valores, con principios bíblicos, con una cosmovisión judeocristiana. Entonces, en mi mente lo visualizo como un modelo físico, un terreno, pero un modelo espiritual, más importante todavía que el físico. Y esos centros de transformación deben de servir a la nación. Si son 22 o no son 22, no lo sé. A lo mejor no son 22, porque a lo mejor no hay necesidad de poner 2 en Retaluleu y Suchitepeques. A lo mejor no hay necesidad de poner 2 en Zacapa y Chiquimula. A lo mejor se puede poner solo 1, ¿me entienden? No sé si son 22, pero tienen que estar por todo el país para poder servir a las personas con todo el modelo. Y luego las iglesias sí deben ser municipales, y las iglesias van a ser un centro de transformación con todo esto en su nivel. Hay municipios más grandes y hay municipios más pequeños. Ustedes no pueden comparar un municipio de allá, de Quetzaltenango, San Carlos Hija, con el municipio de Villanueva de aquí, que tiene 1,5 millones de personas, ¿me entienden? Tiene que hacerse adaptaciones en cada lugar. Y luego los colores. Yo no sé si vieron qué bonita está nuestra iglesia, que están pintándola toda. Está quedando precioso. Es una idea, se las voy a decir. La idea, porque a veces la gente dice cosas, ¿verdad? Piensa, la hora ya se puso rojo, todo, ya va a la universidad dominando todo, eso es lo que dicen. Bueno, no es así. Yo quiero llegar a un solo color y a un solo modelo. Es más fácil, porque el colegio es verde, la radio es azul, la U es corinta, la iglesia, entonces no, vamos a llegar a un solo modelo. No se van a sorprender si le cambio el nombre un día, para que tenga un solo nombre. Y quiero que sea como las iglesias mormonas, todas iguales. Entonces ustedes van a Argentina, van a Chile, van a Guatemala, van a Estados Unidos y miran una iglesia y ya saben que es iglesia mormona. Pues eso pretendo, que todo sea igual, de manera que tengamos una identidad. Usted va a Shela, va a Huehue, va a Petén, va a Toto y dice, ahí están, ellos son los mismos. Todo es lo mismo, un solo modelo. No hay sitio para las tonteras, que si domina la U, que si la iglesia está abajo, que si está arriba la radio. No, hombre, no. Es un modelo con un corazón. El corazón es la iglesia, eso no cabe ninguna duda. Todo lo demás va alrededor, pero es un modelo que Dios nos dio. Y el día de mañana, si hay un canal de televisión, también entra ahí. Y si el día de mañana Dios nos da otra cosa, también entra ahí, porque es el modelo que Dios nos ha entregado.
Ahora, fíjense ustedes, vamos a la palabra. Dice Romanos 8, 28 y 29. Voy a comenzar en el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes aman a Dios aquí? Todos amamos a Dios. Y todas las cosas esperamos nosotros y decimos nosotros que nos ayudan para bien. Sí, pero, dice, sí, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a aquellos o a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De quién es el propósito? De Dios. ¿Y quién es el que llama? Dios. ¿Y quiénes son los llamados? Nosotros. Dios en su gracia infinita nos da una palabra profética y dice, en el 2015 todos tendrán un encuentro o un reencuentro con el llamado divino. Dios nos está diciendo que tenemos un llamado divino y Dios nos está permitiendo reencontrarnos con ese llamado divino. Yo no tengo ningún empacho en decirle a usted que después de tanto que me tocó tan duro y después de tanto tan negativo y después de tanta guerra que me hizo el diablo, yo estoy feliz de haber amanecido uno de estos días y que se me cayera ese casquito, y estoy más feliz todavía de levantarme un día y darme cuenta que tuve un reencuentro con mi llamado divino, con el llamado de Dios. No somos infalibles. Todo lo contrario, podemos cometer muchos errores. Lo importante es no hacer ninguno de ellos con mala intención. Eso es lo importante. Y lo más importante es arrepentirse y además reparar. Y ahora Dios nos ha puesto a nosotros en el cauce una vez más. Pero no nos pone solos. La maravilla es todos estos pastores que ustedes vieron el domingo. Son más de 40. No estamos organizados en los 338 municipios. No estamos en los 22 departamentos. No tenemos nada en Jutiapa, por ejemplo. No tenemos en Izabal. No tenemos en Petén. Pero vamos a cubrirlo, vamos a tenerlo. Ahora nos toca, miren qué bonito eso, el recibimiento que ustedes espontáneamente y con tanto cariño le dieron al pastor Paco Campoyo y al pastor Juan Carlos Abril. Una cosa hermosa. ¿A qué se debe? Estamos haciendo equipo para lograr la visión. A eso se debe. En mayor o en menor medida, yo estoy buscando hermanos y hermanas que tienen la misma visión y el mismo corazón para que unamos nuestros esfuerzos y trabajemos en pos de la visión. El hermano Juan Carlos con Anita cenaron con nosotros hace 2 o 3 noches, y el hermano Juan Carlos mañana en la mañana se reintegra aquí a la iglesia, viene a tomar su oficina y todas sus cosas para trabajar de nuevo con nosotros. El hermano Paco no está en esa disposición todavía, está orando a Dios. No importa, nosotros vamos a encontrar la manera de trabajar juntos. Vamos a encontrar la manera de expandir el reino juntos. Y ustedes tienen que ayudarnos porque hay cambios. Y entonces ustedes tienen que tener su mente amplia, porque a lo mejor ustedes empiezan a ver otras personas desfilar por aquí y tenemos nosotros que recibir a la gente, y los tenemos que recibir con amor, porque vienen a unirse a nuestro esfuerzo para lograr. ¿Qué es lo que queremos lograr? Tender una red sobre toda Guatemala, espiritual y física, de infraestructura. A ver, lo digo de otra forma: tender una red de pesca sobre todo el país. La red es espiritual y al mismo tiempo es material, para que el Dios de los cielos recoja la más grande cosecha de todos los tiempos. Eso es. ¿Por qué las 3 fechas? ¿Por qué las 3 fechas? La primera fecha, porque el 31 de octubre del 2017 son 500 años de que Martín Lutero pegó las 95 tesis. Entonces yo estoy con mi mente con que en esa primera fase tenemos nosotros que darle una ofrenda a Dios. Una ofrenda que le diga: Señor, estamos agradecidos porque tú levantaste, no un hombre, porque no fue solo Lutero, un grupo de hombres y mujeres, pero Señor, tú hiciste esa reforma para que nosotros tomáramos la palabra de Dios, y hace 500 años que podemos ser salvos por fe, y que reconocemos una sola fe y una sola gracia y una sola escritura. Y entonces, Señor, queremos darte una ofrenda, y por eso esa fecha intermedia. Para el 2020 tenemos que terminar la visión.
Para el 2020, estos 5 años hay que trabajar sin parar para tener las 338 iglesias y para tener los centros de transformación y para haber terminado el modelo espiritual. Y entonces en el 2021 vamos a tener una gran fiesta de celebración por la misión cumplida. Y le vamos a decir: Señor, hicimos lo que tú nos llamaste a hacer. Ahora miren, dice: sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios Todopoderoso nos dio un llamado. Bueno, ya lo leyeron. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Y podríamos añadir: y nos unió en una iglesia local. Y nos puso juntos. Y si estamos juntos y estamos unánimes, nada nos va a ser imposible. Y entonces ahora nosotros queremos asegurarnos, o yo quisiera asegurarme, de que todos tengan su encuentro o reencuentro con el llamado divino. Y que cada uno de nosotros sirva a Dios. Miren, cuando el partido político comenzó, yo me fui de municipio en municipio. Dios mío, fui a unos lugares que no conocía y que ustedes no conocen ni van a conocer nunca. Pero fui a todas partes. Me pasó de todo, comí de todo, volé en de todo, caminé en de todo, etc. Fui, por ejemplo, a Shela, yo creo que San Carlos Hija, donde todos son blancos y altos. Unos señores que se asusta uno. Tienen que ir a verlos. Todos son descendientes españoles. Una cosa curiosa. Hay cosas curiosas y lindas por todo el país. Pero bueno, no voy a eso. Voy a que aprendí. Entonces íbamos a un municipio a buscar al hombre de oro. Hombre de oro para nosotros significaba un hombre o mujer con valores morales. A partir de ahí empezamos a construir en cada municipio. Lo único que no sabíamos nosotros, eso fue lo malo, ¿verdad?, es que todos los hombres de oro que son honrados y que son honestos, los pícaros les dan 8 vueltas, ¿verdad? Yo hago la broma de que en el ministerio, cuando estaba yo de ministro, los que me querían fregar, en español, decía, lo planean, lo logran, se ríen de nosotros y todavía no nos hemos dado cuenta. Porque lo nuestro es otra cosa, hermanos. Lo nuestro es matar al hombre viejo. Ese es el fin nuestro, ¿o no? Nosotros lo que queremos es matar al hombre viejo y que Cristo brote en nosotros. Entonces, lo otro es exactamente lo contrario. Tarde o temprano me pasó eso que dije: esto no es lo mío, es que esto no es lo mío. Uno puede aprender a ser pícaro, puede aprender a ser mentiroso, pero queremos. Por supuesto que no. Entonces, no hay lugar, ¿me entiende? Lamentablemente. Bueno, ese es otro tema. Pero entonces iba a buscar al hombre de oro. Y ahora me toca hacer lo mismo otra vez. Hay que ir a buscar un hombre de oro en cada municipio para levantar una iglesia con la visión de tomar todo el municipio y uno en cada departamento para tomar todo el departamento y uno en cada centro de transformación. Todos como un ejército, en una sola visión,
para tender esa red para el más grande avivamiento que vamos a ver cuando el deseado de las naciones disponga a venir y tomar a Guatemala. Pero mi interés, mi mayor interés, es que todos nosotros encontremos el llamado y participemos en el llamado de Dios. Así decía yo, tenemos un llamado personal, pero también tenemos un llamado como pareja, tenemos un llamado familiar y aquí tenemos un llamado corporativo como iglesia. Entonces, necesitamos cada uno de nosotros estar seguros de que encontramos nuestro llamado divino y que la palabra se cumplió en el 2015 y que cada uno tuvo su encuentro o reencuentro con el llamado de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo nos conoció y entonces nos predestinó y entonces nos llamó y entonces nos salvó y nos justificó y nos glorificó. ¿No es maravilloso? Es extraordinario, extraordinario. Entonces, como dice en 2 Pedro 1:10, aseguremos que tenemos firme nuestra vocación y nuestro llamado.